Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y tal vez muy buenas noches según la hora en la que puedan ver este video. A todos los colegas abogados que me siguen y aquellos que sin ser abogados tienen interés en tomar conocimiento de situaciones de carácter legal. A ver, como comentario, hace un par de semanas atrás estuvimos conversando con algunos amigos, colegas, también estuvimos conversando a través de los mensajes que nos podemos enviar en TikTok con relación a aquello que establece y determina el artículo 115 y 180 de la Constitución Política del Estado. Y dimos una lectura inextensa y taxativa de estas determinaciones y posteriormente nos dimos cuenta de que existe la necesidad tal vez de realizar un análisis diferenciado de lo que debe de entenderse por derechos y garantías constitucionales de carácter universal, derechos y garantías constitucionales procesales y los llamados principios constitucionales procesales. Toda vez de que, si bien el artículo 115 y 180 hacen una mención de estos derechos y garantías constitucionales y de estos principios constitucionales, se puede advertir que lo hacen de manera muy general, ¿no? Y muy escueta, donde no necesariamente se hace entendible esa diferenciación. A ver, por ejemplo, el artículo 115 de la Constitución Política del Estado dice así: toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Ahí, conversando con colegas y otras personas, nos dimos cuenta de que el 115 fusiona o mezcla derechos y garantías constitucionales que configuran el debido proceso con principios constitucionales procesales, ¿no? Y de ahí la confusión. El 180 refiere: la jurisdicción ordinaria se funda en los principios procesales, ojo, en los principios procesales, ahí está, ¿no? De gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, etcétera, etcétera, debido proceso e igualdad procesal de las partes ante el juez. Una vez más, de la lectura del artículo 180, parágrafo 1 de la Constitución, se puede advertir esa enunciación mezclada o fusionada de lo que son derechos y garantías constitucionales procesales y de los llamados principios constitucionales o procesales. Entonces, tal vez esta falta de entendimiento en la que a veces incurrimos como abogados a tiempo de asumir la defensa de nuestro patrocinado nos lleva a formular un reclamo, ya sea en la vía incidental o en la vía de amparo, donde el resultado no es positivo ni satisfactorio porque existe esa confusión de lo que debemos entender por principios procesales constitucionales derechos y garantías constitucionales procesales y principios constitucionales o procesales. Ahora, en este orden de ideas, hagamos la siguiente diferenciación, por favor. A ver, ¿qué debe entenderse jurídicamente por derechos y garantías constitucionales universales? Definición, y lo leo: conjunto de derechos sustantivos reconocidos a toda persona por su sola condición humana y protegidos por la Constitución y por instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Dónde se identifica estos derechos y garantías constitucionales universales dentro de lo que es la Constitución Política del Estado? Y por poner un ejemplo, el artículo 15 dice: toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física. Entonces, consecuentemente, el derecho a la vida es un derecho y garantía constitucional universal, que no está directamente vinculada a la sustanciación de un proceso penal de manera específica. Ahora, por ejemplo, el artículo 25 dice:
toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio, relacionado con el artículo 19 de la Constitución, que dice, toda persona tiene derecho al agua, rectifico, el artículo 19, toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada. Entonces, el derecho a la vivienda es un derecho y garantía constitucional universal, ¿no? Que no está directamente vinculado con la sustanciación de un proceso penal como tal. Sin embargo, debemos referir lo siguiente, y pido tomen nota por favor. La violación de estos derechos y garantías constitucionales universales, o de la violación de estos derechos, ha emergido la necesidad de que el legislador, ¿no? Pase a sancionar estas conductas de transgresión, y por consiguiente la violación de estos derechos ha generado la tipificación de delitos dentro de lo que es el Código Penal. ¿A qué me refiero? Para que se entienda. Tenemos el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Entonces, cuando una persona entra al inmueble o a nuestro domicilio sin nuestro consentimiento, se configura el delito de allanamiento. Entonces, tenemos el derecho a la propiedad privada como un derecho y garantía constitucional universal. Cuando una persona se apodera de nuestra propiedad privada, partiendo de cómo es que se ha apoderado o cómo se ha realizado el apoderamiento, podemos estar frente a la comisión del hurto o del robo agravado. Entonces, espero que así, con esta explicación, de alguna manera se entienda que son los derechos y garantías constitucionales de carácter universal. Ahora bien, ¿qué debemos entender por derechos y garantías constitucionales procesales? Y me voy a permitir leer un concepto. Son derechos de naturaleza adjetiva que aseguran la tutela judicial efectiva y el debido proceso en toda actuación jurisdiccional o administrativa. Su violación acarrea la nulidad o ineficacia del acto procesal. Ya, ahora, en este orden de ideas, los derechos y garantías constitucionales procesales son aquellos que configuran el debido proceso y que están directamente vinculados con la sustanciación de un proceso penal específico, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, ¿no? El artículo 115 y 180 no enlista la totalidad de los derechos y garantías constitucionales procesales que configuran el debido proceso, ¿no? Y en algunas partes de la Constitución se enuncia algunos de estos, pero no la totalidad. Entonces, bajo esta premisa y en este orden de ideas, si no conocemos la totalidad de los derechos y garantías constitucionales procesales que configuran el debido proceso y no los entendemos a cabalidad en sus alcances legales, entonces la defensa no va a ser una defensa efectiva. Ahora, ¿qué les recomiendo? Para conocer cuáles son esos derechos y garantías constitucionales procesales, les recomiendo que se dé lectura a la doctrina legal aplicable o indicativa también, dependiendo del caso, sentada en el Auto Supremo número 199, quebrado 2013, de 11 de julio del 2013, ¿no? Auto Supremo que en su doctrina legal conceptualiza lo que debe entenderse por debido proceso. Y aparte de conceptualizar el debido proceso, enlista, ahora sí, la totalidad de los derechos y garantías constitucionales procesales que lo configuran. Entonces, si van a leer este Auto Supremo, van a poder enterarse y van a poder advertir que son 17 los derechos y garantías constitucionales procesales que están directamente vinculados a la sustanciación y tramitación de un proceso penal y que configuran el debido proceso. A saber, derecho a la defensa, derecho al juez natural, derecho a la garantía de presunción de inocencia, derecho a la fundamentación, motivación, congruencia de las resoluciones, derecho a la valoración objetiva y razonada de la prueba, entre otros más. Pero ahí es, hasta aquí, realmente de corazón espero que se entienda cuál es la diferencia entre los derechos y garantías constitucionales universales, que no están directamente vinculadas a la tramitación de un proceso,
y la diferencia de los llamados derechos y garantías constitucionales procesales y que configuran el debido proceso y que lamentablemente la Constitución no los enlista a todos, o por lo menos no lo hace de manera ordenada y de manera específica. Ahora bien, y para terminar, ¿qué debemos entender por principios constitucionales procesales o principios procesales? Una definición sencillita. Los principios constitucionales procesales no son derechos subjetivos autónomos, sino normas de principio. Imponen la mayor satisfacción posible dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas. Operan como criterios de interpretación y de integración normativa. Ahora, en este orden de ideas, buscando doctrina legal aplicable en autos supremos, en sentencias constitucionales, porque recordemos de que el 115 y el 180 no enlista la totalidad de los principios constitucionales procesales, simplemente hablan de oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficiencia, eficacia. He podido constatar y advertir que existe una suerte de 69 principios constitucionales procesales. O sea, hay una amplia gama de principios. ¿Ya? Y estos principios, o es a través de estos principios, ¿no?, que se dan las directrices de interpretación, aplicación y respeto ¿de qué? De los derechos y garantías constitucionales que configuran el debido proceso. Entonces, a saber, y enlistando unos cuantos de los 69, ¿no?, el principio de celeridad, el principio de trascendencia, el principio de verdad material, el principio in dubio pro reo, el principio iura novit curia, el principio pro homine, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, entonces, a manera de ejemplificar de qué sirve el principio constitucional procesal, ¿no?, con relación a los derechos y garantías constitucionales procesales. Cuando un juez nos rechaza el derecho de recurrir o el derecho de apelación, nos está violentando de manera directa ese derecho y garantía constitucional procesal que configura el debido proceso. Por consiguiente, corresponde la interposición del llamado amparo, ¿no? Ahora, cuando el juez nos reconoce el derecho de impugnación o el derecho a recurrir y refiere que se concede la apelación y refiere que se envíen, por ejemplo, los actuados procesales al superior en grado, pero condiciona esa remisión o ese envío a que con carácter previo nuestro cliente apelante proporcione los recaudos de ley, esa determinación, para que se entienda un poquito, violenta el principio constitucional procesal de celeridad, obviamente porque existen plazos para la remisión de una apelación, y violenta el principio constitucional procesal de gratuidad, porque no puede condicionar el juez nuestro derecho de apelación, impugnación o nuestro derecho a recurrir a que con carácter previo le paguemos los 50 pesos de las fotocopias para el envío de los antecedentes. Entonces, ahí existe esa simbiosis de cómo trabaja y cómo opera, ¿no?, los derechos y garantías constitucionales procesales con los principios constitucionales o procesales. Pero también debemos aclarar, mis estimados colegas y seguidores en general, que cuando uno interpone un amparo para la restitución de estos derechos, o cuando uno plantea en la vía incidental la nulidad de un determinado acto procesal, debe denunciarse la violación de los derechos y garantías constitucionales, y no así la violación de los principios constitucionales procesales. ¿Por qué? Porque el amparo o los incidentes de nulidad lo que tutelan son los derechos constitucionales y no per se los principios de manera independiente.
Yo espero de corazón que esta explicación haya sido de su agrado. Espero que me haya podido hacer entender a efectos de que se conozca esa diferencia y esos alcances. La diferencia entre derechos y garantías constitucionales universales, derechos y garantías constitucionales procesales y que configuran el debido proceso, y los llamados principios constitucionales procesales, a los que hace referencia el artículo 115 y 180 de la Constitución, pero de alguna manera no se deja entender y no existe una explicación y una individualización y un enliste total y cabal de todos estos principios o derechos y garantías. Lo que quisiera pedirles en este momento es que, si fuese del interés de cualquiera de ustedes, un pequeño mensaje al WhatsApp del número de celular que les voy a dejar abajo, y con ese pequeño mensaje les mando en PDF el auto supremo que acabo de referir, el 199 quebrado 2013 de 11 de julio de 2013, y les mando en PDF o en Word el listado de los 69 principios constitucionales procesales, para que sea de conocimiento de todos, para que podamos compartirlos. Y una vez más los invito con todo cariño y con todo respeto que me puedan seguir en mi red de YouTube, para que eventualmente y más adelante podamos conversar de manera directa de este tipo de temas legales a través de los llamados en vivo. Sin otro en particular, yo me despido deseándoles un feliz día en todo lo que quede de esta noche. Hasta luego, gracias.